Bueno, Diego, para toda la gente que no conoce tu deporte, cuéntanos en qué consiste. Bueno, mi deporte es bastante fácil de explicar. Al final consiste en correr por montaña, pero correr por montaña cuando está nevada. Entonces, al final es un poco eso, correr por nieve. Es el gran resumen. Es un deporte complicado y, bueno, en el que necesitas unas herramientas especiales, ¿no? Sí, al final tenemos que colocarnos en las zapatillas de correr normal, nos ponemos unos cramponcitos, unas cadenas para no resbalar durante la carrera y al final, bueno, pues depende mucho de las condiciones. Sí, esas son. Depende de las condiciones mucho de la nieve para que agarre más o menos y nada, al final conseguimos tracción con esos jugueticos, con esas herramientas y nos lo pasamos bien con un par de cadenitas y la zapatilla normal de trail. Una herramienta que necesitas sí o sí, ¿no? Sí, al final la nieve, dependiendo cómo esté, un poco, a veces no la encontramos un poco más dura, otras un poquito más papa, pero al final tenemos que traccionar con algo porque sería imposible movernos por la nieve sin los crampones de correr. Y bueno, Diego, tú eres albaceteño, cuéntanos qué hace un albaceteño corriendo por la nieve, que en Albacete no hay nieve. Solo tenemos nieve una vez al año, cuando cae alguna filomena, cuando cae alguna así. Al final mi vida, cuando acabé la carrera, hice el máster de montaña, de rescate en montaña, porque soy enfermero, y me fui a vivir al norte, me fui a vivir al Pirineo aragonés, concretamente un poco a Sabiñánigo, y entonces al final allí no es tan raro correr, bueno, sigue siendo un poco raro correr por nieve, pero no es tan raro hacer deportes invernales, esquí de montaña, carreras por montaña y bueno, pues llevo ya 2 años viviendo allí arriba y allí digamos que es un poco más fácil entrenar esta disciplina. Claro, porque tú antes practicabas atletismo, entonces dijiste, yo quiero seguir practicando mi atletismo, pero claro, me tengo que adaptar a las circunstancias del lugar en el que vivo, ¿no? Sí, fue un poco, el cambio fue por perder un pelín la motivación con el atletismo normal o un poquito más clásico. Empecé en la escuela municipal de atletismo con 12 años, en la aquí del club, y cuando pasé a la universidad y tal, volví, ya perdí un poco la esencia de entrenar y un poco la motivación y al final me terminé cambiando a carreras por montaña primero y luego a raíz de irme a vivir arriba al norte pues a correr por nieve en invierno sobre todo. Y bueno, después de practicar llegó un punto en el que dijiste, pues voy a empezar a competir también. Cuéntanos cómo lo decidiste. Empecé un poco a raíz de eso, de estar viviendo allá arriba y empezaron a salir competiciones de este tipo. Probé la primera fue en Llanos del Hospital, una en Benasque, que fue campeonato de España y ya me quedé tercero hace 3 años o 2 años. Y entonces ya al final, por ese resultado, fue como un poco fijarme que en invierno, en los meses de invierno, centrarme en correr por nieve. O sea, olvidarme un poco del esquí de montaña o de otras disciplinas invernales y aprovechar el invierno para preparar esto y llegar al verano a las carreras normales de montaña un poquito más preparado. ¿Y cuál fue el primer campeonato importante? ¿Fue el campeonato de España que lo competiste hace muy poquito? Ese fue tu primer campeonato, por así decirlo, a nivel general, ¿no? Sí, de esta temporada sí. O sea, años anteriores ya había competido en campeonato de España, el primero que te comenté tercero y el año anterior, el de 2021, me quedé sexto. Que hubo campeonato de España por selecciones, fuimos con la selección de Castilla-La Mancha, estuvo muy guay también. Y digamos que eran mis grandes títulos, o mis grandes, el tercero de España y el sexto puesto en el campeonato siguiente. Y ya este año pues sonó la flauta, bueno, no sonó porque fueron muchos meses de entrenar específico para esa carrera de Belagua y me quedé segundo, subcampeón de España. Y luego posteriormente entonces llegó el Mundial. Sí. En Sierra Nevada, ¿no? En Granada. Exacto. Y cuéntanos cómo fue ese Mundial, cómo te sentiste, porque claro, participar en un Mundial. Sí, al final que te llame la selección española es una cosa que había fantaseado muchas veces. O sea, no te haces una idea lo que
me había dado la vuelta, o sea, en lo que me había pensado en ese momento, pues eso, incluso corriendo por el Parque Lineal o por la Pulgosa había fantaseado esa primera internacionalidad y terminó llegando en una cosa que es un poco así diferente, pero termina llegando y sigue siendo la selección española, como digo yo. Y nada, una ilusión tremenda de compartir con gente que admiro muchísimo, como Dani Sanz, como Oriana Cortaza, como gente muy importante, como Virginia Pérez, que los he seguido y ahora estaba pues comiendo con ellos en el centro de alto rendimiento en plan de aquí estamos, en un mundial, o sea, con vestido de rojo, con toda la movida y con todo lo que eso supone. Valoro mucho más esa experiencia a nivel personal que luego lo meramente deportivo, porque bueno, al final los resultados fueron muy buenos también, pero lo valoro mucho más eso a nivel personal. Cuéntanos esos resultados. El primer día, el viernes competía, el viernes y sábado. El viernes me quedé séptimo en el kilómetro vertical por nieve. Fue una carrera muy apretada, entramos en 1 minuto y medio los 8 primeros o algo así, o sea, para ser una prueba de 40 minutos, entrar en 1 minuto y medio, digamos que era una cosa bastante apretada. Y el sprint final los 3 primeros se nos fueron un pelín y el sprint final fue con un noruego, con Dani, con el andorrano y conmigo, para jugarnos del 5º al 8º. Y bueno, pues no, las patas no dieron para más en el último sprint, me puse 5º a falta de 150, pero ya me pasó el noruego, me pasó Dani y terminé llegando a 4 segundicos de Dani, que era el otro español que competía en la prueba y que este verano se había quedado subcampeón del mundo de kilómetro vertical, o sea que estábamos hablando de don Daniel Sanz y quedarse a 4 segundos de él y haber tenido esa poca vergüenza de atacarle a 150 de la meta y meterle ahí casi el cuchillo, pero no hubo más, no quedaba más gasolina y me pasó un poquito y ya 4 segunditos. Y nada, al día siguiente fue la carrera en línea, que al final fueron 12 kilómetros, otros 1000 positivos por Sierra Nevada. Al final, entre los 2 días, acumulamos 2000 positivos, que es un cansancio bastante importante. Y nada, fue un poquito más llevadera, entre comillas, porque me estuve dando de palos con un ruso toda la carrera, es verdad. Estuvimos mano a mano ahí con el hombre y al final me terminó ganando en los últimos 150 y me terminé quedando noveno. Sumando los 2 resultados, el overall fue de 8º del mundo entre las 2 disciplinas, súper contento, la verdad. O sea, no podía ser mejor. Le gané, por ejemplo, quedé por delante de Raúl, que fue el campeón de España, el que me había ganado en Belagua también iba seleccionado y por ejemplo, para que veas un poco que yo di mi máximo tanto en los 2 días y conseguí 2 muy buenos resultados. ¿De cuántas personas de las que participaron en el Mundial? Cuéntanos. Creo que corrimos 70 y tantos los 2 días, o sea, 70 y pico el primer día y 70 y tantos el segundo. 15 países, que también estuvo muy guay, ver a gente de Brasil, gente de Bolivia, gente de Chile, alemanes, estadounidenses. Vino mucha gente de todos los países, la verdad es que estuvo muy guay, eso fue una experiencia chula. Y bueno, también cuéntanos cómo fue esa llamada de la selección, esa famosa llamada. La llamada como la canción de Leiva. Pues nada, había ya rumores por la gente, por los criterios de selección. Es verdad que directamente por haber quedado segundo no me iban a llamar, pero pintaba que sí, o sea, se olía un poco en el ambiente. Y nada, estaba en casa, tenía además invitados y fue como pegar un grito. Estaba en mi habitación, colgué, pegué un grito y ya perfectamente ya tanto Cristina como Álvaro, que estaban allí en mi casa del Pirineo, ya sabían lo que era. O sea, y bueno, fue un gusto, una celebración súper chula allí cenando, o sea, era como una nube. O sea, de pronto Diego hizo así y ya. O sea, ya no me bajé de la nube hasta después de Sierra Nevada, porque iba feliz, o sea, iba radiando felicidad todo el día. Fue increíble. Y claro, luego le llegó la llamada a Albacete, ¿no? Claro, tendrías que avisar a tu gente de aquí. Sí, la verdad es que la llamada al primero que se lo conté fue a mi entrenador, a José Cambronero, que también es el presidente de mi club, ya es amigo, o sea, es más amigo, hermano que mi entrenador. Y luego la llamada a mis padres fue, pues al final,
o sea, no fue nada especial del otro mundo. Mi madre no se volvió, la Dolo no se volvió loca ni nada, o sea, simplemente dijo, pues muy bien, o sea, fue una contestación muy de manchego de, pues muy bien, hijo, por el lujo, y mi padre, pues, digo, muy bien, pero que tampoco fue una cosa, mis padres nunca han sido de alabarme o de ponerme de Dios o cosas así, no, de bailarme mucho el agua, no, pero casi prefiero que sea así. Entonces, no sé, una reacción muy de mancha, o sea, muy de, pues muy bien, pues a la selección, pero llévate cuidado, o sea, al final mi madre, cuidado, o sea, que no te pase nada, con eso, tranquila. Pero seguro que después, cuando acabó el Mundial, seguro que te dijeron, Diego, que vienes de participar en un Mundial, que has estado compitiendo con la gente que tanto admiras, que has estado conviviendo con ellos también. Sí, la gente... A ver, mis padres, pues a lo mejor no, o mi madre en concreto, un poco más mayor, no, a lo mejor no era consciente de lo que suponía, pero mis amigos de atletismo, mis amigos de la selección de Castilla-La Mancha de trail, todos ellos sí que sabían lo que suponía estar ahí comiendo con Dani, comiendo con Oriana, compitiendo con ellos, quedándote séptimo de un Mundial de la ISF, que es la Federación Internacional. Entonces, esa gente sí que me lo ha alabado mucho y me lo ha reconocido el mérito que tiene. Entonces, estoy encantado por esa parte. Vamos, la respuesta de los amigos que me quieren y sobre todo que me conocen de tanto tiempo ha sido brutal. Claro, también de todo el esfuerzo, ¿no?, que has estado realizando durante estos meses. Cuéntanos cómo son los entrenamientos, tanto previos a campeonato como entrenamientos rutinarios. Sí, al final hay que meter muchos... Fueron unos meses muy intensos, o sea, de manera específica. O sea, me refiero con esto que no era un campeonato que preparé en plan de, bueno, a ver si sale. No, iba... O sea, desde noviembre hasta que fue el Campeonato de España y luego el Mundial, de manera específica, prácticamente metiendo pues 17 horas, 18 horas a la semana. Entonces era un poco eso. Y nada, de entrenamientos específicos, pues a un mes y medio vista del campeonato ya empezás a meter series y cambios de ritmo por nieve, y allí pues vivo a 20 minutos de Panticosa, es fácil hacer desnivel y entrenamientos en nieve con los cramponcitos para ir acostumbrándose un poco, pero al final casi todos los entrenamientos los hago por montaña normal, por así decirlo, sin nieve. Y también algún entrenamiento en pista de atletismo que no se olvide nunca, también es importante, es fundamental. ¿Y cómo son las horas previas a decir, voy a participar en un Mundial? Las horas esas de... Ya está todo, ¿no? Ya está todo pues hecho. La noche anterior que dormía con Dani y tal, fue curioso porque estábamos, pues al final él lleva ya muchas de estas, lleva muchas internacionales, yo estaba, normalmente soy un tipo tranquilo para estas cosas, para estos saraos, y bueno, estábamos tranquilos y durmiendo no parábamos de hablar, o sea, desde que entré por la habitación, o sea, cascando ahí todo el rato y ya, venga Dani, vamos a dormir que mañana hay que correr un mundial, no sé qué. Y luego estamos un rato, esto es una anécdota chula, estábamos 5 minutos en silencio. Y a mí se me pasa por la cabeza, estábamos hablando de todos los atletas y deportistas que había en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, y cojo y le suelto, Dani, ¿tú crees que reconoceremos a Pogačar, al campeón del Tour de Francia del año anterior, sin casco? Se empieza a descojonar, o sea, nos pegamos un hincha a reír esa noche y nada, luego pues desayunas y ahí sí empieza un poco tu concentración de meterte y tal. Yo hasta antes de una hora en torno a una hora antes de la carrera no me suelo poner nervioso o en tensión. O sea, a partir cuando empiezo a calentar, allá me meto mucho más en el papel y intento pues eso, visualizar y intentar adelantarme un poco a lo que va a suceder. Y el día anterior igual, tan normal, hasta una hora antes que empiezas a calentar, que empiezas a moverte, y a intentar eso, visualizar y luchar, darlo todo al final, es que es lo que toca. Vaya que sí. Y bueno, ahora ya háblanos de tus objetivos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Pues a ver, esta temporada se presenta bien, justo antes de bajarme a vivir otra vez a Albacete, pues tendré que aprovechar que sigo por allí, por el norte. Incluso, bueno, aunque cuando me baje seguiré compitiendo por aquí y nada, en principio la semana que viene tengo la primera prueba de la Copa de España de trail, que es en Petrer, aquí cerquita en Alicante, y al día siguiente, en el fin de semana siguiente, es el Campeonato de España de kilómetro vertical,
que ahí voy con la selección de Castilla-La Mancha, que me han convocado, que también me hace una ilusión tremenda, la verdad. O sea, siempre representar a mi tierra siempre mola mucho y nada, allí estaremos. Digamos, esos son los dos grandes objetivos. Luego hay un campeonato de España en Cádiz al mes siguiente y poquito más, porque tengo que cortar un poco. Llevo entrenando desde noviembre y entonces al final el cuerpo va a pedir un descanso. Entonces posiblemente sea eso, en mayo, coincidiendo un poco con el inicio de mi trabajo un poquito más normal y mi bajada otra vez a vivir aquí a Albacete, pues haremos un paroncete y luego ya veremos otra vez objetivos a mitad de verano o ya pensando en el invierno. Ya pensando en el invierno y en la nieve, ¿no? Sí, al final es que es un medio que me gusta mucho, la montaña está preciosa cubierta de nieve, es una imagen que me gusta mucho, entonces sí, o sea, yo prefiero la nieve a la montaña desnuda sin ese manto bonito, entonces sí, pensaremos en nieve otra vez para el año que viene. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros por dar un poquito de visibilidad al deporte, a otro deporte que sea un poquito más diferente y sobre todo a las carreras por montaña. Muchísimas gracias, estaremos atentos a todos tus logros. Muchas gracias, hasta luego.